Este es el Miño, el mayor y más caudaloso río de Galicia, que gobierna con autoridad indiscutida la tierra de los 1000 ríos, desde su nacimiento en la lucense Serra de Meira hasta su desembocadura en el Atlántico. El Miño es mucho más que un río. Se halla profundamente incrustado en el imaginario colectivo de los gallegos. Es el Padre Miño, símbolo de la verde Galicia, cuna de leyendas, fecundador de pastos, huertas y viñedos, fuente de vida de ciudades como Lugo, Ourense o Tui y frontera entre países hermanos. Un momento. ¿Frontera? Hay veces en que la realidad se oculta detrás de las palabras, o mejor dicho, ocasiones en que las palabras intentan atrapar realidades que las desbordan. Sí, sobre el papel, en sus últimos 76 kilómetros, el Miño se hace frontera de agua. La raya húmeda la llaman, la línea que divide Galicia de Portugal. Pero el agua rara vez se para. El agua, sobre todo el agua de un río, nutre y fertiliza. Y por eso la raya húmeda es mucho más que una frontera. Es un territorio con características y tradiciones comunes. Un espacio de convivencia e intercambio cultural, económico y lingüístico, con personalidad propia. Una feliz simbiosis de entendimiento mutuo que ha parido una peculiar manera de ser, de estar en el mundo, de vivir. Nuestro viaje por la raya húmeda comienza aquí, en el embalse de Frieira, que separa los ayuntamientos de Padrenda en Ourense y Crecente en Pontevedra. 300 metros más abajo, el río Troncoso, también llamado Barxas, desemboca en el Miño. Este es el punto en el que el río se convierte en frontera. Desde este lugar, por la margen derecha se suceden 8 ayuntamientos gallegos: Crecente, Arbo, Asneves, Salvaterra, Tui, Tomiño, O Rosal y Aguarda. Por la margen izquierda son 5 las cámaras municipales portuguesas hasta el mar: Melgaso, Monsao, Valença de Miño, Vilanova de Cerveira y Camiña. 8 ayuntamientos y 5 cámaras que conforman un espacio con paisaje, cultura, creencias, historia, formas de vida, costumbres, lengua y personalidad propias. Mucho antes de que el Miño fuera frontera, estas tierras ya compartían una misma historia e identidad. Lo muestra la gran abundancia de grabados rupestres que jalonan ambas márgenes del río, como los de Taboé Xalaxe da Coutada en Asneves o los de la Señora de Asunsao en Monsao. Tanto en estos como en los muchos diseminados por la ribera se repiten los mismos temas, las mismas figuras, mensajes todavía indescifrados de un tiempo en que estas tierras eran una. La misma identidad común se aprecia en la existencia de similares estructuras habitacionales durante la Edad del Hierro. Poca diferencia hay, salvo quizá en tamaño y emplazamiento, entre el castro de San Caetano en Monsao o el de Santa Trega en Aguarda. Ambos memoria de un tiempo en que las gentes vivían de la agricultura, de la caza y de la pesca. Hábiles artesanos y orfebres de gustos y tendencias similares. Pero la historia, la gran historia de reinos y señoríos, acabó dividiendo estas tierras hermanas. A partir de la independencia de Portugal, consecuencia, por cierto, del enfrentamiento entre 2 primos, Alfonso Enríquez y Alfonso de Borgoña, allá hacia 1139, la necesidad de los poderosos de asegurar sus dominios llenó de torres y fortalezas una ribera hasta entonces pacífica. Todavía hoy se mantienen en pie un puñado de ellas, orgullosas y atemporales, como la Torre de Fornelos en Crecente, la cercana Torre del Castillo de Melgaso en Portugal, ambas erigidas en tiempos de los Alfonsos y que fueron escenario de las luchas entre ambos, o la impresionante Torre de la Pela en Monsao, que se alza 35 metros sobre el nivel del río y que fue erigida allá por el siglo XIV.
todavía quedaba un gran enfrentamiento entre hermanos que iba a dejar honda huella en la raya húmeda. Fue la Guerra de Restauración Portuguesa, en el siglo XVII, cuando Portugal, que había permanecido 80 años bajo la corona de Castilla, reclamó una vez más su independencia. El enfrentamiento tuvo gran actividad en estas tierras y la llenó de fortalezas y plazas fuertes, en muchos casos castillos medievales reconvertidos, como la impresionante fortificación de Valença do Minho, de traza poligonal y con 5 kilómetros de perímetro amurallado plagado de baluartes, fosos y rebellines, o las fortalezas de Monção, de planta poligonal abaluartada, y Vilanova de Cerveira, todas ellas enfrentadas a construcciones defensivas similares del lado gallego, como el fuerte de San Lourenço de Goián, frente a Vilanova de Cerveira, el castillo de Salvaterra, frente a Monção, o el castillo de Santa Cruz, en Aguarda, frente a la Camiña portuguesa. Pero más allá de enfrentamientos entre reinos y señores, las relaciones entre ambas orillas de la raya húmeda fueron siempre muy intensas, hasta el punto de que conformaron un mismo universo cultural y económico. El Miño, ancho y caudaloso, fue siempre el espejo en el que se miraban dos comunidades hermanas que compartían una misma forma de vida. Prueba indudable de ello son las pesqueiras, ingeniosas construcciones de piedra, algunas de origen romano, que se utilizaban para pescar una criatura muy especial, la lamprea. Un extraño pez prehistórico, una rareza de tiempos antidiluvianos, muy apreciada por los paladares exquisitos. Todavía hoy se pueden ver las pesqueiras adentrándose en el río hasta 20 metros, con una altura que puede alcanzar los 6. A veces están formadas por dos muros que se rozan en el centro del cauce y otras por varios muros, llamados poios, que dejan entre sí estrechos corredores. Trampas mortales para la lamprea, pero fuente de riqueza para la raya húmeda que sigue muy viva, especialmente en Arbo, lugar de peregrinación anual entre enero y abril de los amantes de la lamprea y sede del Museo Arabo, un interesante centro de interpretación que nos permite conocer en profundidad las artes y la importancia histórica de las pesqueiras. Las pesqueiras solo son una parte de esa economía compartida, como bien nos recuerda este Museo Arabo, en el que encontramos una interesante sección dedicada al vino. Y es que ambas márgenes del Miño son tierras fecundas para el cultivo de la vid. Comparten las mismas castas de uva, en especial las muy apreciadas uvas Albariña, Loureiro y Treixadura, que por el lado gallego dan lugar a los excelentes caldos blancos de la denominación de origen Rías Baixas, en sus subzonas de Condado do Tea y O Rosal, y en el lado portugués al afamado viño verde, un vino leve y fresco, afrutado y con algo de aguja. Tanto los vinos de la denominación de origen Rías Baixas como el viño verde portugués han alcanzado una merecida fama internacional, como queda claro en el Museo do Albariño de Monção. Si las pesqueiras y el vino son la cara de la prosperidad económica de la zona, la cruz también se comparte a lo largo y ancho de la raya húmeda. Tanto el norte de Portugal como el sur de Galicia fueron tierras castigadas por la pobreza y la inmigración y redimidas, al menos en parte, por el contrabando, como nos muestra el espacio Memoria e Fronteira de Melgaso. Y es que la raya húmeda siempre ha sido un territorio de intensa actividad extraoficial, el escenario de los esfuerzos de las gentes por sobrevivir, especialmente en épocas de extrema dureza, como las de la posguerra. A Portugal, a través de esta frontera de agua, íbamos a buscar artículos tan diversos como café, azúcar, bacalao, cobre, combustible, medicinas o jabón. Los intercambios se realizaban en alguna de las numerosas islas del Miño, territorios siempre de incierta jurisdicción, libres del ojo atento de los guardiñas portugueses y de los guardias civiles gallegos. Hoy las cosas han cambiado mucho, y para bien, afortunadamente. Pero hay hábitos que han quedado impresos en el ADN de las gentes arrayanas. El intercambio comercial, ya sin fronteras entre gallegos y portugueses, es hoy más intenso que nunca. Basta acercarse un fin de semana hasta la fortaleza de Valença do Minho para comprobar cómo las economías de ambas márgenes del río siguen profundamente entrelazadas, cómo las gentes de ambas riberas van y vienen,
Las relaciones son tan intensas que muchos tudenses viven en Valença y muchos portugueses viven o se acercan diariamente a Tui. Sin embargo, la verdadera medida de la identidad compartida no descansa en la economía, sino en una misma visión del mundo, en un imaginario común. Al cabo, son las tradiciones y las creencias las que dan forma a las comunidades y las asientan en el tiempo y en el espacio. Y en estos aspectos, los arrayanos comparten, indudablemente, una misma forma de estar en el mundo, una misma cultura material e inmaterial. Salta a la vista esa misma identidad en dos manifestaciones religiosas únicas, los cruceiros y los petos de ánimas, o nichos das almiñas, como se las denomina en Portugal. Las ánimas, las almiñas de los muertos, creemos por estas latitudes que nos rodean. Por eso poblamos de cruceiros las encrucijadas de caminos, para que las almas no se pierdan y encuentren su camino al más allá. Algunos son verdaderas obras maestras de artesanos locales, como este de la parroquia de San Pedro de Forcadela, en Tomiño, de 1690, o este de la iglesia de Bens, en Camiña, Portugal. Similar origen tienen los petos de ánimas, que abundan en los caminos, en las iglesias e incluso en medio de las aldeas y las villas, como este de la Casa Cruceiro, en Arbo. Son pequeños templetes destinados a rezar por las ánimas que están en el purgatorio y para dejarles limosnas, para que paguen por sus pecados cuanto antes y puedan ir al cielo cristiano. Ahí están, sufriendo y rogando por su salvación en el exterior de la Casa Cruceiro de Arbo o en la parroquia de Albarisa, en Camiña, del lado portugués. La identidad común, en efecto, descansa en un mismo imaginario colectivo, pero también en una lengua compartida. Al cabo, gallego y portugués son lenguas nacidas de la misma tierra y hermanadas por la vecindad. La convivencia produjo a través del tiempo formas dialectales únicas, como el galego de Goián, donde existe una diptongación que no existe en otro territorio gallego, de la misma forma que en los concellos portugueses de Camiña o Melgaso existen formas dialectales diferentes del portugués normativo. Son una muestra más, especialmente relevante, de la intensa relación que ha unido siempre a los arroyanos a lo largo de un río que siempre ha sido espacio de encuentro. Dos países, un río, un mismo territorio. Dos márgenes que comparten paisaje, el feraz bosque de ribera que protege de las crecidas, idénticas tierras de cultivo e idénticos cultivos. A vista de pájaro, ¿quién podría imaginar que estas aguas fecundadoras esconden una línea imaginaria que llamamos frontera? Quizá el mejor símbolo del esfuerzo de las gentes de la raya húmeda por olvidar lo que las leyes de los poderosos dictan es la profusión de puentes que hoy comunican ambas márgenes. El primero, el puente internacional que une Valença y Tui. Un prodigio de hierro muy del estilo de Eiffel, aunque no fue diseñado por él, sino por el riojano Pelayo Mancebo y Ágreda, y que lleva desde 1885 salvando fronteras. Más recientemente, los puentes entre Arbo y Melgaso, entre Salvaterra y Monsao, y entre Vilanova de Cerveira y Goián son muestras evidentes de la intensa relación que une a las gentes de una y otra orilla. Cada día, y especialmente los fines de semana, viajeros, curiosos, senderistas, vecinos de uno y otro lado se cruzan y se mezclan en feliz simbiosis. El río hoy es espacio de vida compartida. Y donde no son los puentes, es el mismo río, con sus idas y venidas, el que trata de unir lo que la naturaleza y la política separaron. Desde lo alto del monte Santa Tegra, otero privilegiado de la raya húmeda, es fácil apreciar las lenguas de arena que el río deposita entre marismas aquí y allá. Como si al final de su vida quisiera depositar cuanto ha arrancado a la tierra para cerrar la desembocadura y unir lo que sin querer ha separado. Desde estas alturas, con Camposancos y Camiña a los pies, con la asombrosa insua de roca, sal y arena en su desembocadura, salta a la vista lo evidente.
que la raya húmeda, lejos de ser frontera, es espacio común, punto de unión entre dos pueblos hermanos que comparten historia, paisaje, formas de vida, lengua y creencias. Aquí, en la raya húmeda, se pone de manifiesto que contra toda razón hay fronteras que unen.